Hola, buen día. En este video estaremos desarrollando el ejemplo 4.1 del libro, hablando ya específicamente sobre el movimiento en dos dimensiones. Recordemos que anteriormente, para entrar en contexto, vamos a revisar lo que habíamos visto anteriormente. Habíamos hablado del movimiento únicamente en el eje de las X, por lo tanto teníamos un desplazamiento en X, una velocidad en X, aceleración en X, y cuando hablábamos de caída libre, teníamos estas fórmulas adecuadas para caída libre. Es decir, teníamos una velocidad en Y, una posición en Y, pero estábamos hablando, viendo X y Y por separado. Ahora, en el movimiento en dos dimensiones, vamos a estar tratando el movimiento de la partícula sobre el plano XY. Por lo tanto, vamos a tener una componente en X y una componente en Y, para lo cual vamos a ver la posición, la velocidad y la aceleración como vectores. Inicialmente tenemos el vector desplazamiento. Si bien habíamos visto en el capítulo 2, el vector en el eje de las X, el desplazamiento de una partícula cuando se mueve en el eje de las X, teníamos que es la posición final menos la posición inicial en X. Ahora que lo estamos viendo en dos dimensiones, el vector desplazamiento lo denominaremos como XR, como vemos por acá, y va a estar dado por el vector posición de la partícula final menos el vector posición inicial. Y aquí, en cada uno de estos vectores, vamos a tener tanto un componente para X y un componente para Y de dicho vector. Entonces, tenemos como primer punto la ecuación 4.1, que es el vector desplazamiento. Y es únicamente lo que ya habíamos visto anteriormente, pero ahora aplicado en dos dimensiones. Entonces, para que no pensemos que es algo completamente nuevo, es únicamente aplicado a dos dimensiones. Con respecto a la velocidad, también tenemos la velocidad promedio como un vector, como podemos ver por acá, en donde vamos a tener que la velocidad promedio es igual al desplazamiento, como habíamos visto anteriormente, al vector desplazamiento, en este caso, entre el tiempo, que en el caso del tiempo estamos hablando de una cantidad escalar. Y esta es la ecuación 4.2, que es únicamente el cambio a dos dimensiones de lo que ya habíamos visto anteriormente en la ecuación 2.2. De esta misma manera, vamos a tener una velocidad instantánea, un vector velocidad instantánea, que va a estar dado, recordando lo que ya habíamos visto anteriormente, por la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y aquí en el vector posición vamos a tener la componente en X y la componente en Y del vector. O hablando en términos de vectores unitarios, tendríamos la componente Y más la componente J. Y aquí hay un punto importante que va a empezar a cobrar sentido. Nosotros habíamos hablado de que la rapidez es la magnitud del vector velocidad, y en este caso ya cobra sentido porque si vemos la velocidad como un vector con sus dos componentes X y Y, al aplicar el teorema de Pitágoras, recordando, vamos a tener que la magnitud de ese vector va a ser la rapidez, y por lo tanto, esta es una cantidad, lo que es escalar. También teníamos en el capítulo 2, habíamos estudiado la aceleración promedio, que decíamos que es la diferencia de las velocidades, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo en que se dio ese cambio de velocidad. Por lo tanto, ahora aplicado a un estudio vectorial en dos dimensiones, vamos a tener que el vector aceleración promedio es igual
a la diferencia de los vectores velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y con respecto a la aceleración instantánea, que fue un término que no abordamos en el capítulo 2, pero que vale la pena mencionarlo ahora como vector. Tenemos entonces que la aceleración instantánea, hablamos de esa aceleración o de ese cambio de velocidad en un instante de tiempo. Por lo tanto, tendríamos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y en este caso, la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Y si analizamos estas tres fórmulas, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros realizamos la derivada de la posición o del vector posición, en este caso, con respecto al tiempo, vamos a tener la velocidad. Y si nosotros volvemos a derivar, aplicamos una segunda derivada a lo que tenemos por acá, nos va a dar lo que es la aceleración instantánea. Y de ahí la afirmación de que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a ver, por acá tenemos también el movimiento en dos dimensiones cuando hablamos de aceleración constante. Recordándole a usted del capítulo 2, si nosotros trabajamos con aceleración constante, teníamos estas fórmulas por acá, desde la 2.13 hasta la 2.17. Y en estas fórmulas teníamos, por ejemplo, que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo. También teníamos una fórmula para la velocidad promedio en X. Y para la posición final teníamos dos fórmulas. Una en la que tenemos incluida la aceleración y otra en la que tenemos el promedio de las velocidades por el tiempo más la posición inicial. Y ambas pudimos ver que son útiles al momento de resolver ejercicios en el caso de que tenemos aceleración constante. Y también teníamos una última fórmula en donde la velocidad final en X al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición de la partícula, hablando del eje de las X. Cuando estamos tratando el movimiento de partículas en dos dimensiones, algunas de estas fórmulas van a ser útiles y al igual que las fórmulas anteriores, vamos a tratar no únicamente X o no únicamente Y, como habíamos hablado en caída libre, sino que vamos a ver estas fórmulas como expresiones vectoriales en dos dimensiones. Es decir, vamos a decir a partir de este momento el vector velocidad final, no solamente la velocidad final en X. Entonces vamos a ver cómo se adecúan algunas de estas fórmulas para trabajar en dos dimensiones. Como primer punto, a modo de que ya nos vayamos familiarizando y entrando en contexto en el uso de los vectores unitarios, tenemos que el vector posición de una partícula va a estar dado por su componente en Y o X más su componente J. ¿Y qué sucede? Hablando de la posición, vamos a tener también esos componentes. Un componente en Y y un componente en J. Y aquí tenemos la primera adecuación de la fórmula cuando hablamos con aceleración constante, en donde teníamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso ya estamos hablando de vectores. Por lo tanto, estos vectores van a tener un componente Y y un componente J. Y este es el vector velocidad como función del tiempo. También
Recordando de lo que vimos en el capítulo 2, teníamos el vector posición final para X, cuando teníamos incluida la aceleración por el tiempo. Recordando la fórmula, es la fórmula 2.16. Y recuerden que también la mencionamos en el caso de caída libre. Solamente que en caída libre teníamos y final es igual a y inicial por la velocidad en y por el tiempo, y por acá incluíamos la gravedad, ya que estamos hablando de caída libre. Es lo mismo que estábamos viendo en el capítulo 2 en el caso de y sucede que estos dos componentes nos hacen un vector posición final, en donde este vector posición final incluye inicialmente la posición inicial de ambas partículas, es decir, la posición en I y la posición en J, como podemos ver por acá. Luego tenemos una velocidad inicial como vector, en donde tenemos velocidad en I más velocidad en J, multiplicado por el tiempo. Luego, más un medio, y tenemos por acá las aceleraciones. Aceleración en X y aceleración en Y, por el tiempo al cuadrado. Y este es el vector posición como función del tiempo, que nos va a servir para describir esa posición de la partícula en un tiempo determinado, hablando de sus dos componentes, tanto en X como en Y. Muy bien, después de esta breve explicación, vamos a pasar a desarrollar el ejemplo 4.1, hablando de movimiento en un plano. El ejemplo nos dice lo siguiente. Una partícula parte del origen en t igual a 0. Tenemos un tiempo inicial igual a 0. Con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros por segundo y otra componente y de menos 15 metros por segundo. Y tiene sentido, como podemos ver, que en el caso de X estamos hablando que se mueve hacia las X positivas y en el caso de Y podemos ver que se mueve hacia las Y negativas. La partícula se mueve en el plano XY solo con una aceleración, con una componente X de aceleración dada por AX igual a 4.0 metros por segundo. ¿Qué nos piden determinar? Como primer punto, determine el vector velocidad total en cualquier tiempo. El inciso B nos pide calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos. Y el inciso C nos pide determine las coordenadas X y Y de la partícula en cualquier tiempo t y su vector de posición en ese tiempo. Para lo cual, con lo que les acabo de explicar anteriormente, tenemos el vector posición velocidad final, el vector posición final en X, la posición final en X, la posición final en y la posición como vector. Entonces, como primer punto, vamos a anotar los datos que tenemos. Ok, nos dicen que la velocidad inicial en X es 20 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y es menos 15 metros por segundo. También nos dan un componente de aceleración y nos dicen que la aceleración en X es igual a 4.0 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración en Y, en este caso, es 0, ya que nos están diciendo que solo se mueve con una componente en X, 0 metros por segundo al cuadrado. Si nos piden determinar el vector velocidad en cualquier tiempo,
hablamos de la velocidad como vector y debe ser una fórmula que nos relacione la velocidad con el tiempo. Y vemos por acá que esta primera fórmula nos permite encontrar ese vector velocidad. Por lo tanto, esta es la que vamos a necesitar. Entonces tenemos que la velocidad final, el vector velocidad final, es igual. Aquí ya estamos hablando de que el vector velocidad inicial va a tener dos componentes. La velocidad inicial en X más la velocidad inicial en Y. O en su defecto I y J. Y por acá vamos a tener que la componente aceleración tendrá, el vector aceleración tendrá dos componentes. La aceleración en X más la aceleración en Y. Todo esto multiplicado por el tiempo. Tenemos entonces que el vector velocidad final es igual. Y aquí vamos a ir sustituyendo los componentes. Tenemos en el caso de X que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Por lo tanto, tendríamos 20 en la dirección Y más en la dirección J que tenemos. Tenemos menos 15. Por lo tanto, aquí sería menos 15J. Por el otro lado, tenemos que la aceleración en Y es 0, ya que nos dice que no tenemos aceleración en Y. Y nos quedaría únicamente la aceleración en X por el tiempo. Tendríamos entonces 4.0 por T, que es el tiempo, en la dirección Y, ya que estamos hablando de X. Entonces tendríamos esta expresión y todo esto, si estamos hablando de velocidad, va a estar expresado en metros por segundo. Y aquí usted debe verificar desde el inicio que tenga sus unidades si se le pide en el sistema internacional que estén en metros, en metros y segundo. Y si se le pide en el sistema inglés, debe estar en su defecto en pie por segundo. Entonces tendríamos que este vector velocidad final o total es igual a, ahora tenemos que unir aquellas componentes que tengan las componentes en I y las componentes en J. Por lo tanto, tendríamos 20I más 4.0 T. Ok, si los estamos uniendo, podríamos quitarlo de aquí y hacer una sola expresión. Tendríamos entonces 20 más 4T I. Y en J, ¿qué tenemos? Tenemos menos 15J. Y todo esto expresado en metros por segundo. Y aquí ya tenemos una expresión, un vector de la velocidad final en cualquier tiempo t. ¿Qué significa esto? Que si nosotros introducimos, si nosotros introducimos un valor para el tiempo en segundos, vamos a poder determinar la velocidad a ese tiempo, que es el caso del inciso B, el cual nos está pidiendo calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos. Entonces, partimos de la fórmula que ya habíamos calculado anteriormente y tenemos que el vector velocidad en t igual a 5 segundos es igual a que tenemos
20 más 4.0 por 5 en I menos 15 J. Todo esto en metros por segundo. Posteriormente realizamos los cálculos y nos da la siguiente expresión. Al final, ese vector velocidad en el tiempo igual a 5 segundos, tenemos 40 unidades en I menos 15 unidades en J metros por segundo. Significa que si nosotros graficamos estos puntos y tiramos el vector velocidad, vamos a encontrar la ubicación de dicho vector. Posteriormente nos están pidiendo la rapidez y recordando que la rapidez no es nada más ni nada menos que la magnitud del vector velocidad. Entonces vamos a tener que calcular la magnitud de estos dos componentes. Por lo tanto, tendríamos por teorema de Pitágoras que la magnitud del vector velocidad es igual a la raíz cuadrada de, ya sustituyendo directamente en la fórmula, tendríamos 40 al cuadrado menos más menos 15 al cuadrado, ya que este es negativo. Luego de realizar estos cálculos, tenemos el siguiente resultado. Al final, la rapidez de esta partícula es de 42.7 metros por segundo, ya incluyendo tanto la componente en X como la componente en Y. Finalmente, vamos a desarrollar el inciso C, que nos pide determine las coordenadas X y Y de la partícula en cualquier tiempo t y su vector posición en ese tiempo, para lo cual teníamos estas fórmulas ya adecuadas para vectores. Inicialmente, ya que nos piden calcular los componentes por separado, vamos a necesitar estas dos expresiones, tanto para X como para Y. Luego, vamos a sustituir los datos que tenemos y posteriormente, con esas coordenadas, vamos a formar el vector posición. Entonces, vamos a avanzar y luego veremos el resultado final. Tenemos en el caso de la posición en X, luego de introducir los datos, tenemos que la posición inicial es 0, ya que parte del origen. Y la velocidad inicial en X es 20, como lo habíamos visto anteriormente, multiplicado por el tiempo, más 1/2 de la aceleración que nos daban en el componente en X por el tiempo al cuadrado. Y todo esto, después de hacer análisis dimensional, tenemos que la posición se encuentra en metros y que coincide con las unidades con las que estamos trabajando. Al final tenemos que la posición final en X está dada por 20t más 2.0t al cuadrado metros. En el caso de la componente en Y, tenemos que la posición inicial es 0, igual porque parte del origen. La velocidad inicial en Y teníamos menos 15 por t, lo multiplicamos por t, más en este caso que no tenemos aceleración en Y, todo este término se nos hace 0, la multiplicación de todo esto. Y esto nos simplifica la posición en Y, de tal forma que al final nos queda que esa posición en Y está dada únicamente por la expresión menos 15t en metros. Ya con estas dos componentes, nosotros podemos establecer el vector posición en cualquier tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordando que el vector posición está dado por esta fórmula y que además está dado por cada una de las componentes, toda la expresión, toda la fórmula para X, o es decir, para Y, más toda la fórmula para Y.
Entonces tendríamos que el vector posición final es igual la componente en y, que en este caso es esta expresión de x, más la componente en j. Tendríamos que está dada por 20t más 2.0t al cuadrado todo esto y menos 15t j. Y todo esto es, ¿qué? Es metros. Y con esto finalizamos el ejemplo 4.1. Significa que para cualquier tiempo, por ejemplo, si queremos evaluar en tiempo igual a 10 segundos, podemos encontrar la posición tanto en X como en Y de esta partícula que estamos estudiando.